en toda guerra existen riesgos y posibles bajas. Pero es precisamente en medio de la lucha donde debemos mantener nuestra fe más firme que nunca. Bienvenidos, mis queridos y apreciados amigos y hermanos de Escogido para Servir. Quien les habla es el pastor Rodolfo Castillo de la Rosa. Bienvenido a esta lección número 3, correspondiente al lunes 12 de enero del 2026, titulada Morir es ganancia. Pero no quisiera iniciar, por favor, si no lo has hecho, invitarte a suscribirte a nuestro canal, que puedas compartir nuestros videos para que este contenido pueda llegar a mucho más personas. No olvidemos que compartir también es evangelizar. Ahora, sin más preámbulo, nos preparamos para iniciar este poderoso repaso. Ora conmigo. Cariñoso Dios, eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta linda oportunidad que nos da de estar aquí en este bello lugar. Ahora que nos disponemos a abrir las Escrituras, que sea el Espíritu Santo fortaleciendo nuestra mente y ayudándonos a obedecer tu santa y divina palabra cada día, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Morir es ganancia. Es una frase que resume prácticamente la filosofía de vida del apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, vivir no era simplemente existir, trabajar y respirar. Cristo era el centro, el motivo y el contenido de su vida. Cristo dirigía sus decisiones. Cristo daba sentido a su ministerio. Cristo era su fuerza en medio del sufrimiento. Cristo era su gozo en medio de las pruebas más duras. Vamos a ver que el apóstol Pablo estaba dispuesto a sobrellevar cualquier situación, por difícil que fuera en esta tierra, para glorificar a su Rey y Señor, Jesucristo. Es por esta razón que esta frase de Pablo, especialmente morir es ganancia, recobra un sentido especial para nosotros que vivimos en estos últimos días. El mismo apóstol Pablo declaró: para mí el vivir es Cristo. Es decir, vivir significa reflejar el rostro de nuestro amado Salvador, vivir conforme especialmente a la palabra de Dios. Y el morir es ganancia, porque aún en medio de la muerte, en Cristo Jesús hay victoria. Pablo estaba completamente convencido que su vida pertenecía a Dios. Y siempre que su vida estuviera sometida a Cristo, no había temor de enfrentar inclusive la muerte. Por esta razón, quiero invitarles de manera especial a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 10, versículo 3. Porque allí el apóstol Pablo especialmente nos habla y nos motiva y nos hace entender, corriendo el velo, de que estamos en una guerra espiritual. Si bien es un conflicto cósmico que libra cada ser humano aquí en esta tierra, tanto el esposo como la esposa, el líder, el pastor, el anciano de iglesia, todos estamos envueltos especialmente en este conflicto entre el bien y el mal, en este conflicto espiritual. Es por esta razón que vamos a ver la primera pregunta que nos plantea el autor de nuestro folleto, que dice lo siguiente: ¿de qué se trata la guerra espiritual que libramos y cuáles son nuestras armas? Si bien el enemigo tiene armas letales, especialmente como nos muestra la lección, las más peligrosas del enemigo son el desánimo, el miedo, la traición, la vergüenza. Sin embargo, encontramos un Pablo que, a pesar de todas esas circunstancias, su fe trascendía más allá y siempre estaba a la expectativa de que su Señor siempre quería lo mejor para él. Dice el apóstol Pablo aquí en 2 a los Corintios que el Señor nos ha dado armas poderosas para vencer. Si bien el conflicto es espiritual, las armas también que el Señor nos ha dado, especialmente a nosotros, los que hemos creído en su nombre, son armas espirituales. Pero vamos a ver cómo Pablo nos desvela específicamente a través de la palabra este conflicto espiritual. 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 3, dice la palabra de Dios: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Es importante reflexionar especialmente en las expresiones que el apóstol Pablo, inspirado a través del Espíritu Santo, nos decorre el velo de esta lucha espiritual. Dice claramente que aunque andamos en la carne, no debemos hacer guerra, mis queridos y apreciados hermanos, en la carne, sino que debemos entender que nuestra lucha es espiritual. Por eso dice Pablo, el Señor nos ha dado, sí, el Señor te ha dado armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se encuentra revelado en su palabra. Para Pablo, la palabra de su Señor es todo, porque a través del conocimiento de la palabra revelada vienen las promesas de Dios, sobre las cuales el mismo apóstol Pablo se agarra en sus más difíciles momentos. Es interesante que el apóstol Pablo nos dice que estas armas que Dios nos ha dado son poderosas y destruyen fortalezas, destruyen argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Los argumentos, mis queridos y apreciados hermanos, lo que Pablo nos está diciendo es que estas ideas falsas de incredulidad que se visten como argumento para que usted y yo no podamos creer en las promesas de Dios, para que usted y yo busquemos de alguna manera cualquier excusa y cubrimos esto con un argumento humano para limitar el poder de Dios en nuestra vida. ¿Qué excusa pone el enemigo en tu mente para que tú no sirvas a Dios? Para que tú no le sirvas a Dios. Es interesante que el apóstol Pablo nos dice que la palabra de Dios usada como es debida, dice el apóstol Pablo, derriba cualquier idea, cualquier estructura de pensamiento que no se sujeta a la voluntad de Dios. Es un llamado de manera especial para cada discípulo de Cristo, que podamos armarnos del pensamiento de este siervo de Dios. La responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios para estos últimos días, el apóstol Pablo la deja saber bien en clara. Él dice aquí, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra responsabilidad es llevar cada pensamiento cautivo que no se sujeta a la voluntad del Señor, que nos aleja del propósito del Señor, llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Era Cristo Jesús que dirigía las decisiones de Pablo. Cristo Jesús era su gozo en medio de la aflicción, y la palabra de Dios siempre ocupaba en el apóstol ese primer lugar. La segunda responsabilidad que tenemos, mis queridos y apreciados hermanos, en esta lucha espiritual, dice Pablo, es que debemos castigar cualquier ciencia por medio del conocimiento de la palabra de Dios revelada. ¿Estás tú castigando toda desobediencia por la gracia de Dios? ¿Estás tú preparándote especialmente para estos últimos días y armándote de este pensamiento que tenía Pablo? No puede ignorarse absolutamente nada de esta expresión de San Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Morir es ganancia. Pablo mismo dijo, para mí el vivir es Cristo. Si tengo que reflejar una vida sirviendo totalmente a Dios, reflejando su carácter, es ganancia. Pero inclusive si tengo que enfrentar la muerte, aún en medio de la muerte hay victoria para aquellos que creen completamente en la palabra de Dios. Si usted por favor me acompaña a la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21 y 22, para responder la segunda pregunta que nos plantea nuestro folleto. Dice, ¿cuál es el punto que destaca Pablo aquí
especialmente en el contexto del gran conflicto. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sostiene Pablo. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio para la obra, no sé entonces qué escoger. Wow, mis queridos y apreciados hermanos. Aquí está el apóstol Pablo en una disyuntiva. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio para la obra, ¿qué estaba dispuesto Pablo a hacer para reconciliar al cielo con la tierra, para unir al hombre con Dios? El apóstol Pablo estaba completamente entregado a la voluntad de su Señor, mis queridos hermanos. Y es el mensaje que nosotros debemos aprender hoy para estos últimos días. Necesitamos una entrega total, una entrega completa a la voluntad de Dios. Necesitamos pedir, como dice Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 17. Necesitamos la fe de Jesús, que cual Pablo podamos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Comprender de que estamos en esta guerra espiritual, mis queridos hermanos. Dios nos ha dado armas espirituales. El mismo apóstol Pablo escribió a los Efesios que él había servido al Señor en prisiones, en azotes, pero en ayunos y en desvelos. Y ahora nos deja claramente que necesitamos más del conocimiento de la palabra de Dios revelada para destruir cualquier argumento. Porque cada vez que el enemigo venga, mi querido hermano, a luchar contra ti, va a buscar un argumento para destruir tu vida. Pero un argumento, tenemos que entender, está sujeto a cambio. Tu situación puede cambiar en estos momentos y va a cambiar en el nombre de Jesús. Pero una verdad es eterna. Aférrate a las promesas de Dios. Aférrate a la palabra de Dios. Y comprendamos juntos con todos los santos y con Pablo que la obra de Dios debe continuar avanzando. El evangelio debe seguir abriéndose puerta a pesar de cadenas, a pesar de circunstancias que parecen ser que nos tengan aprisionados. La palabra de Dios nunca debe estar presa. Es aquella que da libertad. Aún en medio de las circunstancias más duras, podemos reflejar el gozo, la fuerza y el amor de Cristo. Que el Señor te bendiga grandemente y que podamos, cual Pablo, decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si nuestra vida está escondida en Cristo, no debemos tenerle miedo a la muerte. Si inclusive tenemos que enfrentar y atravesar el valle de sombra de muerte, podamos estar confiados que luego de esta leve tribulación nos espera un gran y eterno peso de gloria. Nos espera corona de vida eterna. Nos espera nuestro Rey y Señor Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en la siguiente lección. Maranata.